quiero ver si está saliendo bien el audio. Bueno, ¿se escucha? Increíble. ¿Sí? Formato medio que surgió así. Nos dimos cuenta de que charlando con la gente surgían charlas re interesantes para compartir incluso. Digo. Por supuesto, a veces es cuanto menos organizás y menos armás y menos guión tenés, ¿viste? Mejor. Bueno, sobre todo porque permite eso, conocer a la persona que tenés enfrente, me parece. Porque es cierto que la entrevista, la cámara, el micrófono suele como tensionar un poco porque y sí, a mí no me gusta. No, es un garrón. Sí. Es un garrón. Lo lindo es cuando te podés olvidar que está grabando. Claro. Y podemos charlar. Y sí, totalmente. Y bueno, pero pasa, a mí me encanta, a ver, yo consumo entrevistas. Sí. Me encantan, de lo que quieras. No sé. En general, formato entrevista. Artistas en general, pero claro, formato entrevistas. Y me alucina, y me gusta eso, el poder charlar mirándose a los ojos. Hay otra que muy poético. Le dedica, sí, total. Y es que ahí está la poesía, ¿viste? Hoy venía pensando, seguro que me van a preguntar qué es la poesía. Y es alguna pregunta que la odio. Porque no sé, no tengo certeza ninguna, de nada. Y yo creo que lo que hay que ver es dónde está lo poético más que es la poesía. Porque no hay como... ¿Qué es la poesía? No tengo idea. Te puedo decir dónde está lo poético, en esto que vos ves, que te narro. Bueno, ahí hay poesía, esto de la poesía en movimiento, de una charla, de mirarnos a los ojos. ¿Cómo fue tu primera conexión con la poesía? Es decir, ¿cómo descubriste la poesía? En mi casa, mi mamá es maestra y en mi pieza teníamos mi hermana y yo las dos camas paralelas y frente a nosotros en forma perpendicular una biblioteca así, de pared a pared. Y ahí mi vieja tenía la colección del Centro Editor, una colección viejísima, Centro Editor, completa, y ahí encontré un libro que leí, releí, no sé, lo tengo todavía, está escrito creo que con mi letra de los 8 años. Alfonsina Storni fue la primera poeta que, o sea, sacando los infantos juveniles, ¿no? Sacando a María Elena Walsh, Laura de Betach. Mi vieja siempre me acercó a la literatura, pero cuando yo tuve conciencia de que estaba leyendo algo que me estaba fascinando, fue con Alfonsina. Y por ahí no entendía nada. Sí, pero había algo ahí. Y me encantaba aprendérmelos de memoria. ¿Entendés? Si me sé poemas de Alfonsina, se me va de los dedos la caricia sin causa, se me va de los dedos en el viento al pasar la música. Y me encanta eso. Hay música. Y yo ahí la escuché la música. O sea, no estaba diciendo las palabras, pero escuchaba la música. Tal vez no entendía las palabras. Se me va de los dedos la caricia sin causa, se me va de los dedos en el viento al pasar, la caricia que vaga sin destino ni objeto, la caricia perdida, ¿quién la recogerá? Pude amar esta noche con piedad infinita. Yo creo que no sabía ni lo que era piedad, pero escuchaba la música de la poesía. Estoy segura que mi primer encuentro con la poesía fue Alfonsina. Y tal vez el más fuerte que tuve. Y bueno, también Alfonsina es fuerte. La amo. Es fuerte. La amo. Me sigue sorprendiendo. Esta semana justamente un alumnito, porque estoy dando poesía, como te dije, en segundo año, me dice, profe, cuando estaba explicando, yo tengo un libro de poesía, me dice, de Alfonsina Storni, le digo. Ay, me morí de amor, ¿me entendés? Digo, ya que un pibe me diga que tiene un libro de poesía en la casa, me parece una revolución. Sí, ya es un montón. Es un montón. Y le digo, tráelo. ¿No va que me trae un libro y tenía el prólogo hecho por el hijo de Alfonsina? ¿Entendés? Era un pedacito de oro. No, esta edición es maravillosa. Es maravillosa esta edición. Y me pongo a leerles algunos poemas de Alfonsina, a ver si ellos podían escuchar esa música. Y, qué sé yo, busqué algún hombre pequeñito, algún libro, algún poema en donde se viese ese espíritu tan adelantado que tuvo Alfonsina. Una mujer que nació 100 años antes de lo que tendría que haber nacido. Sí. Y para escribir poesía, digo, porque una cosa es leerla, tenerla a mano, y otra cosa quizás y es también, empezar a bueno, escribir. claro, sí.
En la adolescencia, mis primeros poemas de amor, con rimas. Bueno, Alfonsina tiene rimas. En la adolescencia fueron mis primeros poemas. Los tengo guardados, son espantosos. Me acuerdo de una actividad en primer año de la secundaria. Yo tuve muy buenas profesoras de literatura. Y capaz que por eso... Qué valioso. Sí, y me hicieron una técnica de taller y escribí un poema y cuando la profe lo estaba corrigiendo, pasando banco por banco, me dice, ¿este poema lo escribiste vos? Sí, le digo. Wanda se llamaba mi profe. Sí, le digo. ¿En serio? Sí. En ese momento no existía internet, Claro, ni era muy inteligencia difícil artificial. Era muy Y difícil mi mamá plagiar. no me lo había escrito, lo había escrito yo. Y lo leyó en voz alta y creo que fue el primer reconocimiento. No, es re importante. Muy, muy importante. Dije, ay, está bueno entonces. Hoy lo leo y no sé, o sea, sí, le corrigió, estaba leyendo el poema de una chiquita de 13 años. Chiquita. Estaba muy bien para esa edad. Qué lindo. Por suerte no sigo escribiendo así. No, bueno, sería preocupante. Sería preocupante. Sí, evolucioné un poquito. Pero sí, tuve muy buenas profes de literatura. En ese sentido, digo, si vos podés ver a esa niña de 13, el recorrido hasta la poesía de hoy. Digo, el último que publicaste es Sierpien. Sí. ¿Qué encontrás de diferencia sobre todo? Uf, todo. No, es otra mujer, es otra persona. Este libro es un libro que habla bastante de amor. O sea, en la temática creo que retomo la temática de mi adolescencia. ¿Acaso hay poesía que no sea de amor? Sí, claro. Claro que sí. Sí. ¿Sí? Sí, claro. Ay, Ese es un prejuicio. Sí, pregunto porque... Ese es o sea, justamente... Soy muy prejuiciosa con la poesía. Sí, justamente... o sea, hablamos del amor romántico, ¿no? O el amor erótico, el amor de pareja. No, en general, porque también es desamor. O sea, para mí... Claro, pero la digo, poesía el amor es amor, desamor, en todas las formas posibles. Bueno, a ver, tendríamos que definir amor, ¿no? Pero si hablamos de... Hay poesías que por Acá ejemplo... Pío Avanti, de Almafuerte. Que Sí, pero- guarda y vocifere, vengadora, ya rodando por el polvo tu cabeza. No Sí. está hablando de amor. Claro. Por ejemplo, recién venía pensando en este poema de Martí, cultivo una rosa blanca en junio como en enero, para un amigo sincero que me da su mano franca, y para el cruel que me arranca el corazón con que vivo, ni cardos ni espinas cultivo una rosa blanca. Es maravilloso, no habla de amor, del amor romántico, Claro. del amor erótico, ¿no? Hay algo de romanticismo, pero de movimiento romántico, no del Del romance en sí sentimiento. mismo. Claro. Pero yo no escribo de amor todo el tiempo. Sí, de heridas. Hay mucha evocación, mucho del recuerdo. Creo que también en la poesía, creo que escribo para no olvidar determinados momentos, pero no literalmente hablando, qué pasó, sino qué se sintió, La sensación. la sensación de ese momento, ¿viste? Hay un... Sí, Hay yo un lo que poema más leí, digamos, que estuve chusmeando, y te lo decía recién fuera de cámara, que es algo que respeto mucho de la poesía, y sobre todo de este tipo de poesía, es cuando podés sentir lo que esa palabra te transmite una sensación Claro. específica. Y no entiendo cómo se hace, o sea, no entiendo cómo se encuentran palabras para las sensaciones. Eso que Y tal vez en esa catarsis que vos me hablabas hoy, capaz que muchos poemas nacieron de un momento catártico y después hubo un trabajo, o sea, inconsciente, ¿no? Sí, Ese sí. momento catártico inconsciente. Y después hubo un trabajo metódico, ¿no? Una técnica, un método, en donde te olvidás de ese sentimiento que tenías al hacer catarsis, sino que ahí, ese momento posterior, es el momento de hacer algo bello Ok. con la palabra, como artificio, ¿no?
como la palabra como tecnología, como objeto. ¿Sí? No quedar, la poesía nunca tiene que quedar en lo catártico. Ok. ¿Entendés? Porque si no es simplemente eso, es simplemente catarsis. Es un diario personal. Claro. No tiene que ser. Después te olvidás que estás hablando de vos. Después es ese paso a la ficción. En donde donde te desprendes un poco de eso. salís. Claro, existe el yo lírico, bueno, hay que hacer un trabajo de literatura, ¿no? Que quede algo bello. ¿Vos haces tu Por mismo ejemplo. proceso? Es decir, tenés tu proceso de escritura y después te corregís a vos misma. Sí, O haces algo bello vos con tu propia... trato, no sé si siempre es bello, ¿no? Yo, mirá, lo que me ha Mi llegado, intención es lo que me esa. ha llegado ha sido muy bello. Esa es mi intención, ¿no? Depende, cada libro mío tiene un proceso distinto de escritura. Ujú. Por ejemplo, el año que fui homeless, que son poemas muy, muy breves, muy cortitos, no sé, acá hubo mucho trabajo, muchísimo. Este sí lo corregí yo. Ujú. Bueno, después el Bueno, editor... aparte para corregir algo tan cortito, a eso me refiero. Sí. ¿Cómo haces para corregir algo que tiene 3 palabras? No, es que ahí paso por todas las correcciones ya. Claro, Ya paso por todos los procesos. Ese poema... ya sacaste cosas. El poema que literalmente tiene 3 palabras, nada, ni pedazos, es un poema de 3 palabras. Y creo que de todos los poemas que escribí es el que más me gusta. ¿Entendés? Es el que más dice. Yo quisiera llegar a decir todo con la menor cantidad de palabras posibles. Llevar la palabra al borde, al borde, al borde, al borde, y como te dije hace un ratito, que se incendie. ¿Entendés? Eso es algo que es un desafío. Pero no nació así. Ok, pienso en cómo se construye. Y con belleza. Es la búsqueda de la belleza. Para mí es el único objetivo del arte. Creo yo, ¿no? En la fotografía, mira lo que son las fotos de Te Noelia. iba a preguntar el arte de tapa porque me pareció también muy llamativo Sí. y muy bonito. Es hermosa. Sí. Noelia Ceballos hizo las fotos del año que fui homeless de tapa y de contratapa, del último de Sierpien y del paso de la babosa. Y son poéticas. O sea, hay un lenguaje simbólico en estas fotografías. Y ¿Las elegiste vos o fueron Sí. al revés? Esta foto, la de Sierpien, la hizo Noelia hace como 20 años. Y me encantaba la textura que tiene, viste que tiene alambre, ladrillo, pasto, las sandalias que tienen como un bordado, tiene como diferentes texturas. Y creo que transmite un mensaje también esta foto. Y dije, esta foto la tengo que usar para algún libro, pero nunca el contenido de mis libros... Coincidía. Exacto. Y este último sí. De hecho empieza con un acápite de Irene Grus que me parece que le va a la foto, pero como un anillo al dedo. Mira, yo quisiera poder caminar desnuda y disolverme. Irene Grus. Claro, y acá es como que la mujer se fue. Dejó las zapatillitas, que era el último, y se fue a caminar desnuda y se disolvió. O sea, yo vi ese verso. Pienso en Alfonsina entrando en el mar. También. Total. Pienso en eso, en Sí, totalmente. disolviéndose en el todo. Yo quisiera caminar desnuda y disolverme. Y releo este verso de Irene Grus, y yo creo que es lo que quiero en la poesía. Disolverme, por eso es eso de Esa búsqueda. la menor cantidad de palabras posible. En el paso de la babosa, este librito, para hablar de los procesos, ¿no?, que tuvo cada libro, ya te hablé del año que fui homeless. De Serpiente algo charlamos también. Sí, El paso de la babosa es un libro que también por mí corregí con Horacio Fielberg, que es un poeta de La Plata. Y yo estoy muy conforme con el resultado de ese trabajo. Uh-huh. Muy conforme. Me doy cuenta porque cuando me invitan a leer, los poemas que me hacen sentir más cómoda son esos. los de este libro.
¿viste? No sé qué pasó, qué magia ocurrió ahí, no me lo explico, pero es un libro del que me siento muy orgullosa. Me siento sumamente orgullosa de ese libro. O sea, obviamente después de tanto trabajo me gustan los otros, ¿no? Son todas partecitas de uno, pero Sí, esa partecita... me siento muy cómoda, eso es lo que me pasa. Me siento muy cómoda con El paso de la babosa. Y bueno, con Valeria Parizo, que es una poeta de acá de Muniz, de cerquita de San Miguel, también he trabajado, hemos compartido talleres, hemos leído, me ha presentado a autores y me ha corregido, me ha leído, me ha hecho sugerencias en cuanto al proceso, ¿no? Yo por lo menos escucho a quienes o sea, yo termino evoluciones. Claro, no me parece... Me parece re importante compartir lo que uno escribe y aceptar las correcciones que te hacen, ¿no? Okay. Sí, es necesario, sobre todo si sí, querés pero mejorar. sabes que hay mucha gente que no. Hay Pero mucha gente que no. Es muy difícil mejorar, si no. Uy, pero qué, sí, pero sabes que el ego a veces mata. Sí, caerse de allá arriba no es fácil. No, pero es que, o sea, creo que al contrario, que el que te corrige te está cuidando. O el que te está sugiriendo, mirá, este poema, me han dicho, este poema no va con este libro, este poema hace ruido, y lo saqué, o sea, ni le pregunté por qué, ya que le haya hecho ruido a una persona, claro, ya que haya generado eso, ya está. Al contrario, uno agradece esas cosas. Dentro de los prejuicios, uno siempre va a capital, a formar parte de espacios, siempre desde la capital hacia el resto, ¿no? Es siempre desde el centro hacia las periferias. ¿Y qué es lo que pasa en la periferia? Y hay muchos ciclos de poesía, hay muchos talleres, bueno, a ver, yo cuando edito el año que fui homeless, no sabía ni que existía un mundo, no sabía que existían un mundo poético tan sólido, ¿no? Un lugar en donde compartir la lectura, escuchar a otros. Era bastante ingenua. Sí había compartido. Yo estudié letras en Aedo, en el 45, que en su momento era el único profesorado de lengua que existía. Hice el profesorado con Sebastián Bianchi, que es un gran poeta también, con Fabián Vique, que tiene una editorial. ¿Te acordás vos, Leandro? ¿Cómo se llama? De Morón. Macedonia. Sí, Macedonia Ediciones. Hice el profesorado con él. Ahí, viste, en el profesorado conocí a algunos. Ya empezás a crear esas redes. Y después, a través de las redes sociales, literalmente hablando, a Valeria Parizo la conocí a través de Facebook. Me gustaba lo que compartía y promocionó su taller y dije, voy a ir. Y fui y me quedé fascinada. Ahí encontré un espacio muy lindo en Bellavista que es una librería llamada Saint-Exupéry, y un cafecito muy lindo, y ahí empecé a hacer taller con Valeria, y Vale me empezó a presentar a poetas. Va a presentar un libro Claudia Massín en La Plata, vamos, y nos fuimos a La Plata a la presentación de Claudia Massín. Mira, te presto el libro de Diego Roel y me encantó. Mandale solicitud de amistad, es macanudísimo. Al toque que le mandó Diego Roel, hola Paula, ¿cómo estás? Leí tu poesía. Y vas empezando a conocer gente. A Noelia Palma la conocí así. A Eduardo lo conocía virtualmente hasta que lo conocí personalmente. Hoy lo considero un gran amigo. Muchas veces necesitas hablar con alguien de este poema, hijo de puta, y le escribo a Eduardo, ¿qué te parece? Y bueno, las redes sociales y así se van. Empecé a seguir, hay un ciclo de poesía muy lindo en Padua, ahora se hace, que se llama Ciclo Puente, que se hacía en Ramos Mejía antes. Danilo, Zárate Pacheco y Vera Smith son 2 poetas y 2 promotores culturales espectaculares. Y así vas enterándote, ¿viste? Vas enterándote y empezás a
a ir a los lugares y conoce gente. Es muy lindo el ambiente de la poesía. En general vos vas y te regala a la gente sus libros. O sea, hacemos trueque, ¿me entendés? Empiezan a girar. A mí me han mandado libros... libros circulares. Me han mandado por correo. Qué buen nombre para un ciclo. Libros circulares. Libros circulares, como la ropa circular. Como la ropa. El próximo. Claro, para el próximo ciclo. Pero me ha llegado libros de Neuquén, de un poeta de Neuquén. Hay un poeta de la Patagonia que no tiene redes sociales, se llama Jorge Curinao. Es exquisito. Y él te escribe por mail. Valeria Parizo me da, escribile a Jorge Curinao. Busca poemas de Jorge Curinao. Lo busqué, me encantó, le mandé un mail, me mandó todos sus libros por correo. Tremendo. Gustavo Borga, un poeta de Córdoba, me mandó todos sus libros por correo. Hay una generosidad en el mundo poético y son grandes poetas. Pablo Albornoz de Magdalena es un poeta increíble, es un pibe que trabaja en el cementerio de Magdalena y tiene su primer libro editado, se llama Osario. Tremendo. Es una belleza. No te puedo explicar la belleza que es. Es un artista independiente maravilloso y lo conocí a través de las redes y vas conociendo gente y hay mucha generosidad, que no existe en el mundo de la narrativa. Nunca vi un escritor de narrativa que te regale eso para difundir su libro. En poesía sí existe, ¿viste? En ese sentido, ¿se puede vivir de la poesía? No, pero ni por casualidad. Entiendo que se puede vivir en la poesía. Sí, en la poesía sí, pero de la poesía no, se pierde plata. Sí, como todo lo bueno, generalmente. No, se pierde. O sea, yo me pagué todas mis ediciones. Y no me interesa, nunca fue mi objetivo vivir de la literatura, para nada, no, nunca. Ni se me cruza por la cabeza vincularlo con lo monetario, pero ni por casualidad, ¿Por qué? No sé, ni siquiera... A ver, cuando voy a un lugar... y me invitan a la comida, por ejemplo, me pasó en el ciclo Puente. Mirá, venía a leer, se pasa la gorra, después se divide entre los artistas y bueno, y tenés el vino y la comida. Yo dije, wow, qué bueno, se siente bien, ¿no? Está bueno el reconocimiento económico, pero nunca lo tuve como objetivo a priori. Claro. Quisiera dejar mi escritura en un lugar puro, sin contaminación monetaria alguna, escribir cuando yo quiero, escribir sobre lo que a mí me gusta, editar cuando se me ocurre, no tener esa presión de que hay que sacar un libro por año, llegar a la feria del libro, que me inviten a determinados ciclos para que se me difunda. No quiero correr esa carrera. En esa ronda, digamos. No quiero correr esa carrera, no me interesa. No me interesa para nada. Y te digo más, y tal vez vaya en detrimento de mí, pero si no escribo nunca más, tampoco me molesta, no es algo que me obsesiona, ¿entendés? Si esto es lo que escribí, estoy conforme. Me gusta, estoy orgullosa. Todavía puedo seguir leyendo mis poemas en público, ¿entendés? Eso me hace muy feliz. Y sentir esa paz, esa felicidad, decir, bueno, es digno. A mí me parece que es un montón y no hay retribución económica que pueda igualar eso, ¿entendés? O sea, creo yo, no sé, todo el tiempo si me preguntás, si me pongo a hablar, me pongo a pensar y te puedo encontrar respuestas, no sé, capaz que mañana te digo otras, hoy son esas. ¿Cómo lleva, porque hacer esto quizás es más pragmático, ¿no? Pero requiere escribir todos los días, requiere escribir solo cuando el cuerpo lo pide, ¿qué trabajo lleva poder decir, bueno, sistematizo una cantidad de poemas, encuentro una lógica en esto, porque entiendo que algunos deben surgir en distintos momentos, tiene una lógica, lo puedo poner todo junto y que quede bonito. Claro, ¿no? Una cohesión. Claro, y que eso genere un todo. Que de las partecitas se vaya haciendo un todo y que de ese todo salga algo lindo. Por ejemplo, en este momento no estoy escribiendo.
Estoy leyendo. Me parece que es importante, que es parte del proceso Que es también. parte del ciclo. Obvio. No puedes escribir y no leer. Claro. Hay que leer. Hay que leer. Yo creo que hay que leer. Mirar fotos, mirar cuadros, ver películas, consumir arte, disfrutarlo, ser espectador. Y en algún momento existe la necesidad de escribir, o capaz que nunca más escribo, te digo la verdad, no soy una obsesiva por... Viste que hay gente que sí, conozco Es poetas metódica. y los respeto todos los días. He escuchado poetas increíbles, a escritores de la puta madre decir, yo todos los días a la noche me obligo a escribir una página. Y yo no, la verdad que no me obligo a nada me obligo, a nada, Okay. ni a comer, no me obligo a nada, soy medio vaga. Pero de verdad, no me obligo, no. Incapaz de obligarme a eso. No sé cuál es el método. Sí sé que cuando empiezo a escribir, ahí van, ¿viste? Ahí Van van, surgiendo cosas. sí, ahí van surgiendo. Y en general es sobre alguna temática o no solamente sobre una temática, o trabajo sobre una técnica o sobre un estilo. Y entonces los poemas naturalmente empiezan a tener una relación unos con otros, claro. Y después, cuando ya tengo un corpus, trato de ordenarlos, a ver si encuentro algún orden que sea más aceitado, más natural, y alguno lo descarto, lo tiro, se pierde, no guardo los poemas que descarto, los saco y los dejo reposar. Por ahí pasa mucho tiempo hasta la edición. Me parece que también el tiempo es súper cruel, claro, porque vos algo que cada vez querés decir, qué poema hermoso que escribí, qué bueno que está, y lo leo dentro de un mes y me parece un bodrio total. ¿Querés compartir algo de...? Porque veo un montón de papelitos de colores. Ajá. Y me gustaría... Algún poema, a ver. Bueno, mira, para que veas que no siempre es de amor. Flores a mis muertos. Aunque no lleve flores a mis muertos, intento recordar sus voces, la textura de sus pieles, busco los olores que dejaron en mis cosas. Olvidé en dónde están sus huesos, qué parte de mí tocó sus carnes. No sé quiénes habitan hoy sus casas. Aunque no lleve flores a mis muertos, hago rituales cotidianos, como brotar gajos en una lata de duraznos y esperar. Bueno, ese poema creo que se me ocurrió justamente cuando estaba plantando en una lata de duraznos algún gajito que me trajo mi papá o que me robé por la calle, y me acordé inmediatamente de alguna situación en donde mi abuela tenía. Entonces nace de ese momento, de ese instante al que le querés sacar una foto y no olvidar, ¿no? Y después, bueno, se trabaja sobre ese poema. A ver, de este librito, un tono totalmente distinto. Este libro está dividido en dos partes, es Flores a mis muertos y La novia de Morrison. O sea, son dos partes distintas. Son dos partes del mismo libro. Y La novia de Morrison es otro tono. Si hubiese conocido a Morrison, habría sido una de sus novias. Nada me enamora más que las tormentas humanas y un cadáver joven y bello a quien visitar cada domingo cuando no sé qué hacer con mi propia vida. Tremendo. Y acá hice un jueguito. Acá tuve una etapa que estaba escuchando mucho los Doors y empecé a buscar los poemas de Jim Morrison y las traducciones de las canciones, y empecé a tratar de establecer un diálogo con Jim Morrison y obviamente me enamoré. Sí, claramente. Como para no. Sí, me enamoré. Tuve un amor en una isla y como a todos le prometí eternidad.
¿Quién soportaría conocer la medida del amor cuando comienza? ¿Acaso sabe de su muerte esta mariposa? Ese es un poemita de La novia de Morrison. Y a ver, el paso de la babosa. No pisé el mar, ni me metí en un lago, ni la arena quemó las plantas de mis pies. Este verano no visité el barrio chino, ni recorrí kilómetros para verte. No junté caracoles en un pañuelo, ni me pelé la nariz con el sol. Este verano las piletas se vaciaron como se vacía un perro para embalsamarlo y dejarlo de adorno ahí donde la tristeza hace un hueco en mi ventana. Y te leo uno del último, ¿querés? Por favor. Si querés terminamos. Igual Flores a mis muertos es... Ay, ese poema. A mí me pasa que quisiera poder explicar la sensación. Y viste que hablábamos que tiene que ser física también la escritura, que tiene que atravesarte el cuerpo, la lectura también tiene que ser. Esa sensación que es física, que estás teniendo, ahí se está produciendo el hecho poético. Y no hay que explicarlo. Este librito se llama Sierpień, es una palabra en polaco. ¿Qué significa? Agosto. Y si te cuento cómo nació, es... ¿En agosto? No. Yo amo el policial como tu papá, el policial negro. Con el papá de él compartimos, le gusta Mankel, nos gustan las series nórdicas. Estaba viendo un policial polaco, no me acuerdo cuál. Creo que se llama 1986, creo, polaco. Y estaba, cada episodio era un mes del año. Y veo escrito Sierpień, que fíjate que tiene una tilde en la N, se pronuncia como una ñ, Sierpień, es difícil. Agosto. Y yo dije, qué hermosa, fonéticamente, qué hermosa que es, y visualmente, qué hermosa que es la palabra. Sí, visualmente es muy bonita. Muy hermosa, y fonéticamente agosto también es una linda palabra. Y anoté en un papelito como este, Sierpień significa agosto en polaco, lo anoté. Y ese fue el primer verso del primer poema del libro, porque me enamoré de la palabra, ¿entendés? Ahí hay un trabajo desde lo fonético, desde el sonido, me enamoré de la palabra. Cristalización. Sierpień significa agosto en polaco. Repito, Sierpień, 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 como quien desea regresar al comienzo de un amor. Ahora, Sierpień es la palabra para decir este es el comienzo. Decir Sierpień y que no continúe, que se detenga ahí, en agosto, para siempre. Y traté de escribir poemas de amor que hablaran de todos esos comienzos cuando uno cree que es para siempre. Y la resignifiqué esa palabra. O sea, Sierpień para mí tiene otro significado. Sí. O sea, traté de jugar con eso. Y el último poema de esa parte, retomo la palabra, dice Sierpień, se llama el poema. En agosto, en Polonia, es verano. Claro, están al revés. Claro, pero es un verano muy amable. No es un verano... Es un verano medio primaveral. Claro, no es como nuestro octubre. Tal cual. Ponele. Soy un verano polaco de 25 grados, porque nadie elige nacer ni dónde. Pero ¿puedo acaso ser verano en Polonia? ¿Acaso lluvia? ¿Acaso agosto? Y ahí termina esta parte del libro, que bueno, no sé si se entendió lo que quise hacer, pero esto de resignificar quiénes somos y cómo a través de la poesía uno puede ordenar su caos y crear su propio microcosmos y darle otro significado a una palabra, enamorarse de una palabra por el sonido y así. Che,
No sabías de qué ibas a hablar. A capital. Bueno, para la contable. Verá, vamos De 1 ficción. hora 10. Ay, no, una cortémosla, banda. por favor. Bueno, basta, valen. La última. La última poesía y cerramos. ¿Un poema más? Un poema más y cerramos. Bueno, verano. El calor me transforma en un monstruo herido al que nadie quiere acercarse. Existe una angustia que puedo sanar con la lluvia y, quién sabe, tu presencia. Quisiera recordar si fue siempre así. Tal vez de niña odiaba el verano y ya era este monstruo herido que me habita cuando no estás. Increíble. Gracias. No, vos.